Este hombre se llamaba David. Pero no vamos a hablar de David porque aunque esta era la forma como identificamos a David en la palabra, también tenemos que reconocer a otro hombre del cual estamos hablando, de quien podemos tomar ejemplos, que yo creo por la actitud que tenía, era un corazón también conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre llamado amigo de Dios. Y queremos sacar de la vida de este hombre llamado Abraham, no solo como padre, no solo como patriarca, como líder de la nación de Israel, como el originador donde nace el pueblo hebreo, pero cuáles fueron las características de esta persona que Dios usó para aprender, no solamente los que somos líderes en la iglesia, sino que todos y cada uno de nosotros, porque somos llamados a un ministerio. Cuando el Señor en su palabra dice, id por el mundo y predicar el evangelio, no se lo dijo solamente a los discípulos, no se lo dijo solamente a los que tenían carácter de líder en aquel momento, no se lo dice solamente a cierta cantidad de personas. No, la orden es para todos y cada uno de los creyentes a través de los años. Cada uno de nosotros nos constituimos en líderes capaces de llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Pero para poder cumplir la labor de liderazgo, tenemos indudablemente que cumplir algunos requisitos indispensables. Requisitos que de ninguna manera fueron creados por un hombre. Requisitos que de ninguna manera podemos decir son los requisitos de la iglesia, no, son los requisitos que Dios ha establecido, amén. Son los mandatos, las ordenanzas que Dios ha establecido. Y entonces, a través de la vida de ciertos hombres en la Biblia, podemos nosotros mirar las características de no solo los líderes, sino todos nosotros que somos líderes y siervos, para poder cumplir lo que llamamos teológicamente la gran comisión. Y entonces vamos al libro nuevamente de Génesis, en el capítulo 18, y vamos a mirar nuevamente a este hombre y sacar otra enseñanza importante en medio de todas las que ya hemos aprendido. Dice aquí en el capítulo 18 del libro de Génesis, por favor, abra conmigo. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1, haciendo un pequeño repaso sobre el carácter de este hombre. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Yo no sé si les dije, pero la palabra Mamre significa grosura. Y tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con la grandeza, tiene que ver con el esplendor. A veces cuando miramos a una persona subidita de peso, dice, ah, mira, está bien rebosante. Esa es la idea del nombre Mamre. El nombre Mamre significa abundancia, significa prosperidad, significa grosura. Y por supuesto podemos poner todos estos adjetivos a la palabra Mamre porque tiene que ver con la abundancia, con la grosura, con la bendición que el Señor nos da. Cuando tenemos una buena, constante y perfecta relación con Dios, podemos disfrutar de todos sus beneficios. Podemos sentirnos que estamos en este lugar, en el encinar de Mamre. Podemos decir que estamos disfrutando de las bendiciones hermosas de parte del Señor. Es en este lugar donde Abraham se encuentra, en Mamre, recibiendo las bendiciones de Dios. Pero estas bendiciones de Dios eran debido al carácter que Abraham tenía. Él no vivía una vida de pecado. No te dice que él está sentado, dice, estando él sentado. ¿Cómo está Abraham? Sentado. Esta actitud de estar sentado es una actitud y una característica que debe tener el buen siervo de Dios. El buen siervo de Dios está siempre
en paz con Dios. El buen siervo de Dios está siempre confiando en Dios. Está sentado. Abraham no está en esta actitud. Preocupado, no sabe si va caminando como león enjaulado, al rato va a hacer un andén aquí en el piso, ¿verdad? La actitud de estar incómodo, la actitud de estar preocupado, la actitud de estar, ay, ¿qué va a pasar? Mañana tengo que ir a la corte, o tengo que ir al hospital, o no tengo para la renta, no tengo para la educación de mis hijos, ¿qué va a ocurrir? Y estoy de un lado para otro. No, Abraham está, como dice, sentado, tranquilo, confiando. Es que Abraham no tiene problemas, tiene muchos problemas. No hay un solo hombre rico, pobre, millonario que no pueda decir, yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Pero Abraham, en medio de todas las circunstancias negativas de su vida, él está sentado. Esta posición de estar sentado, hemos aprendido, es una posición de confianza. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice de nosotros los creyentes que ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos sentados? No, estamos físicamente aquí. Algunos dicen, no, ese es estar espiritualmente, ya estamos allá. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando él dijo, ustedes estamos sentados ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Posicionalmente es cierto. Literalmente, todavía. ¿Ok? Todavía no estamos sentados. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Quiso decir que nosotros estamos viviendo aún en este mundo, pero confiados en el Señor. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 8, miramos a este hombre de Dios que nos enseña cómo es que el creyente pasa por los momentos de pruebas y tribulaciones aquí en la tierra. Y miramos a Job, que después que le ha ocurrido un sinnúmero de calamidades, todavía Job no está preocupado caminando de un lugar a otro desesperado. No, él está, dice la palabra del Señor, aunque se murieron sus hijos, aunque sus bienes se vinieron abajo, la casa se destruyó, el ganado se perdió, la salud se le perdió porque está con una rasquiña en todo el cuerpo, y ahí lo encontramos alrededor de sus amigos, y su mujer también le dice, todavía sigues alabando a tu Dios, reniega de él y muérete. ¿Y qué hace Job? Se pone de pie y comienza a replicarle a la mujer y todo lo demás. Qué mala suerte que tengo, y a renegar y a desesperarse. Dice la Biblia que él está ¿cómo? Sentado. En medio de las circunstancias difíciles, Job está sentado, descansando en el Señor, esperando en el Señor, sabiendo que de él viene todo. Ahí está sentado. Hablamos también de ese personaje Eutico allá en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando Pablo está haciendo una disertación, una predicación, y está alargando la predicación hasta más de la medianoche, y dice que allá en el tercer piso, sentado junto a una ventana, estaba un joven, y dice que se durmió y se cayó al suelo muerto del tercer piso. Y dice la palabra del Señor que estaba sentado. Muchas veces habemos cristianos que debemos estar sentados en los lugares celestiales, es decir, descansando en las promesas del Señor, pero nos quedamos dormidos y nos caemos y parecemos muertos sin hacer nada, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, levántate, tú que duermes, porque muchas veces caemos de esa posición, pero necesitamos estar sentados. Y es interesante que está sentado, y también lo vimos hace 2 domingos atrás, está sentado a la puerta de su tienda. Vive como peregrino. No está pensando en establecerse en el mundo. Cuando nosotros estamos sentados confiando en el Señor, no estamos colocando nuestra mirada en las cosas del mundo. Estamos colocando nuestra mirada en las cosas de arriba. Y empezamos a vivir como peregrinos. Esa posición que tiene Abraham de estar sentado a la puerta de su tienda
Nos habla de que Él es un hombre que no ha echado raíces en una ciudad, como vemos en el siguiente capítulo 19, a su sobrino Lot, que está viviendo dentro de la ciudad, cuadro del mundo. Abraham no, Abraham todavía vive en su tienda. Abraham todavía es extranjero y peregrino. Abraham va caminando por la tierra, no se establece en la tierra, porque Cristo dijo, aunque estás en el mundo, no somos del mundo. Y muchas veces nosotros como creyentes no confiamos en el Señor y queremos mirar las cosas del mundo como la alternativa principal para nuestra vida. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Parafraseando, la Biblia dice: sí, pues una condición, si verdaderamente tú has nacido de nuevo, tu mirada tiene que estar colocada no en la tierra, no esperanzarte en lo que este mundo te puede dar, sino esperanzarte en las promesas que el Señor te ha dado, que vienen de arriba. Y dice: pon la mira, tu objetivo principal son las cosas del reino, no las cosas de esta tierra. Y eso se logra solamente cuando tienes la actitud de estar sentado, descansando, confiando en el Señor. Si tú no estás sentado confiando en el Señor, no vas a ser un peregrino, vas a estar siempre estableciéndote en la problemática de este mundo, sin confiar en Dios. Dice que está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Les explicaba hace algunos domingos atrás, este era un momento en que la población está descansando, está durmiendo. ¿Por qué? Por causa del mucho calor. Entonces allá en Medio Oriente, hasta el día de hoy, hace un calor increíble, que a esas horas, después de la cena, después del almuerzo, después de la comida del mediodía, la gente suele hacer la siesta para mitigar un poco el calor, y abren las tiendas y el viento sopla y entonces están descansando. Todo el mundo está durmiendo, pero dice la palabra del Señor que Abraham está sentado, despierto, a la luz del día, caminando a la luz del día. La palabra del Señor nos enseña que usted y yo tenemos que vivir como hijos de luz. Tenemos que vivir demostrando la luz de Cristo. El Señor dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Dice que Él está sentado a plena luz del mediodía, tal como el creyente debe vivir, esperando y proyectando la luz del Señor. Y todo esto hemos estado observando acerca del carácter de Abraham. Vamos a leer un poquito más. Y alzó los ojos, versículo 2, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en ella. Hablamos también de esta actitud. Abraham sale corriendo. Hay una costumbre cultural en el Medio Oriente, y yo creo que en todas partes del mundo. Los viejitos, los ancianitos ya no corremos, ¿verdad? Y no corremos no porque no queremos, sino porque no podemos. Esa es la razón. Pero en Medio Oriente las cosas no es cuestión de poder o querer. En Medio Oriente la cuestión es de dignidad. El hombre adulto, el hombre grande, como decimos en México, no corre no porque puede o no puede, sino por una razón fundamental cultural, que no es digno de que el hombre de edad corra. Es una falta de respeto, de consideración a su persona. Aún pudiendo correr, no lo hace. ¿Por qué? Porque es una falta de dignidad. Tiene que ver con una costumbre cultural. Entonces el hombre de cierta edad ya no corre, anda, camina. Y por eso tiene un báculo, por eso tiene un bastón de autoridad. E imprime su autoridad al caminar, no corre. Correr es indigno. Correr es una actitud de humillación. Pero aquí vemos a este hombre que vive en una cultura que da este tipo de enseñanza, pero a él no le importa. Y dice la palabra del Señor que Abraham sale corriendo. Y oh, maravilla, 3 veces oh.
no solamente sale corriendo, sino que dice la Biblia, se postra en el piso. Algo que no podía él hacer en esa cultura. Se postra como un cuadro de la humildad que tiene el carácter y el corazón de este hombre. Que siendo todo un señor potentado, porque a esas alturas Abraham tenía mucho ganado, Abraham tenía muchos siervos, Abraham tenía muchas posesiones, era un hombre riquísimo. Y aún teniendo todos estos elementos de juicio de esto, dentro de esta costumbre cultural que lo dignataban como un señorón, él sale corriendo y se postra para enseñarnos que a pesar de todas las costumbres culturales, a pesar de todo lo que dirán la sociedad, él estaba listo a demostrar algo importante. Era un hombre humilde. Y cuidado, no se postra ante cualquiera. Hay algo que tenemos que aprender. De entre los 3 varones que llegaron a la tienda de Abraham, entre ellos reconoce Abraham al Señor y se postra ante el Señor, porque Él es el único digno y merecedor de que nos humillemos ante su presencia. Él es el único a quien tenemos que honrar y glorificar y exaltar y menguar nosotros, morir nosotros para que resaltemos a Él. Amén. Y entonces él se postra en humildad delante del Señor. Y hay una plegaria aquí de humildad. Señor, no pases de tu siervo. Sigamos leyendo. Dice, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no te vayas. Y nota con qué palabra empieza, Señor. El verdadero líder, el hombre de Dios, el verdadero creyente reconoce el señorío de Dios. Si nosotros como líderes queremos avanzar en nuestros planes para extender el Evangelio, lo primero que tenemos que tener la actitud de humildad, confiar en Dios y sobre todas las cosas reconocer el señorío de Dios. Él es el Señor. Él es el merecedor de honra, gloria y alabanza. Nadie más. Hoy día tratamos de darnos diversidad de títulos, los grandes apóstoles, los grandes profetas, y queremos que nos rindan pleitesía, honor. Sí, podemos respetar a las personas, pero gloria, honra y honor solo a nuestro Señor. Solo a Él y nadie más que a Él. Y entonces Abraham se humilla ante Él y le dice, Señor, Señor, reconociendo el señorío del Señor que estaba ahí. Dijo, Señor. Y notamos hace algunos domingos que en muchas partes de las Escrituras encontramos esta frase, esta palabra, Señor, pero acompañado de decir, Señor Jehová, Señor mi Dios. Pero aquí Abraham le llama así sencillamente Señor, para enseñarnos una profunda verdad, que él era amigo de Dios. Había una confianza entre Abraham y Dios. Ya no le dice Señor Jehová, le dice Señor, como diciendo, tú eres mi pana, Señor. ¿Podemos ser amigos del Señor? Sí. Sí. Hay requisitos para ser amigos del Señor, vivir una vida de santidad, y podemos abrazar a Dios, y Dios nos puede abrazar y sencillamente decirle Señor. Y con eso encerramos mucho respeto para nuestro Dios, Señor. ¿Y cuál es la petición? No pases de tu siervo. No te vayas. Quédate conmigo. No podemos hacer la obra del Señor si el Señor no está con nosotros. Porque no es en nuestro poder, no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios que hacemos la obra de Dios. Por eso le tenemos que decir, Señor, quédate. Y yo quiero que el Señor esté en esta casa, amén. Yo quiero que el Señor esté en su casa. Y yo quiero que todo lo que hagamos, lo hagamos en el poder del Señor. Señor, quédate. Señor, sin ti no soy nada. Señor, te necesito en mi vida. Señor, eres importante. Señor, tú eres el primero, el segundo, el tercero. Todo lo que yo haga tiene que ser en tu nombre y en tu poder, Señor. Y eso es lo que está diciendo Abraham. Quédate, te ruego, te suplico, te imploro.
No es una petición cualquiera, es una petición que sale de lo profundo del corazón de Abraham, una rogativa. ¿Sabe lo que eso significa? No está diciendo, bueno, Señor, si quieres quedarte, quédate. Te ruego, reconociendo, no soy nada sin ti. No puedo hacerlo sin ti. Señor, voy a ir a tal sitio, pero tienes tú que ir conmigo. Porque si tú no vas conmigo, no voy a ningún lugar. Te ruego, Señor. Y él, esa es la rogativa. Mira el versículo 4. Que se traiga ahora un poco de agua. El líder verdadero tiene que aprender a traer ¿qué? Agua. Tiene que aprender a traer agua. Que se traiga agua. Comienza a pedir, comienza a mover a su gente. Comienza a involucrar a los que están en casa, que se traiga agua. ¿Para qué quería traer agua? Usted y yo somos llamados a traer el agua. ¿Por qué es importante traer el agua? Mira lo que dice aquí, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Traían el agua para lavarle los pies a estos 3 varones. Y mucha gente dirá, ¿y qué hay con eso, pastor? Pues aquí hay una enseñanza tan profunda, tan importante, que se traiga agua para lavarle los pies. El siervo de Dios tiene que estar dispuesto a traer agua para lavarle los pies. A ver, Ricardo, traiga agua. Me voy a sacar los calcetines ahorita. Láveme los pies. Cristo lo hizo literalmente en la Santa Cena. Pero recuerde, todo lo literal en la Biblia es para enseñarnos verdades espirituales. Cuando revisamos la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo está haciendo la Santa Cena, la primera vez, Ricardo, que el Señor observa la Santa Cena, y Él está ahí en medio. Yo me quiero imaginar, que la posición que ocupaba Cristo en el entorno de sus discípulos era la posición central. Porque el Señor Jesucristo es tan importante que no lo podemos dejar de lado. Bueno, Señor, tú siéntate allá a la derecha y nosotros aquí. Y hacemos nuestra bolita aquí, ¿verdad? O tú siéntate. No, el Señor siempre tiene que ser el centro. El Señor siempre tiene que ser el eje sobre el cual gira todo. Y es así. Y allá yo me imagino al Señor Jesucristo sentado a la mesa con sus discípulos y Él es el centro. Él ocupa el lugar de preeminencia. Él ocupa el lugar de importancia. Él ocupa un lugar central. Él ocupa un lugar resaltante. Y en algún momento, dice la palabra del Señor, que el Señor se sale de ese lugar de autoridad, de preeminencia, de importancia. Deja ese lugar. Se quita su manto de autoridad. En esa cultura, el manto significaba autoridad en la persona, en el maestro. Él era un rabí. Qué interesante que en el libro de Filipenses, Pablo escribiría años después que Cristo Jesús no escatimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre. El mismo cuadro que vemos en la Santa Cena, Cristo se quita el manto de autoridad, se despoja de su autoridad, se despoja de su deidad, según Pablo en Filipenses, y ocupa un lugar de humildad, se saca el manto de autoridad, se ciñe una toalla de siervo y pide un lebrío, un lavatorio, un recipiente con agua y lava los pies de sus discípulos. Aquí vemos a Abraham siglos atrás haciendo lo mismo cuando estos 3 varones, traigan agua, vamos a lavarle los pies. Cristo trae agua y va a lavar los pies. Y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y de pronto llega donde el altivo Pedro. Llega preciso a la persona orgullosa de Pedro. Y ojo, era discípulo del Señor. Pero su carnalidad, Señor, tú a mí, bien espiritual Pedrito, tú a mí no me lavas los pies. Tú a mí no me lavas los pies. Se los puedes lavar a todos los demás, pero a mí no. Eso se llamaba orgullo. Ellos están sucios, lávalos a ellos. A mí no.
Ellos necesitan ser lavados porque están cochinos. Yo no. Tú no me lavas, con una actitud aparentemente de humildad. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero era una actitud de orgullo. Y a veces confundimos el orgullo con la humildad. Y entonces el Señor Jesucristo, Dios mismo, le dice: Pedrito, mi querido Peter, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Señor, entonces no solamente los pies, lávame todo. Qué cambio de actitud. Y luego entonces el Señor le dice: Pedro, solo necesito lavarte los pies, porque el que está limpio solo necesita ser lavado sus pies. ¿Qué quiso decir Jesús? Abraham, llegan los tres, agua, hay que lavar los pies. El líder hoy día mira a la gente que camina de un lado a otro, se ensucia, agua. Vamos a ponerlo a Ricardo aquí a partir del próximo domingo con su balde de agua. Es más, allá hay un chorrito. Y todo el que entre, por favor, me le lava los pies. Pues todo esto tiene que ver con una costumbre cultural y una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la costumbre cultural? En aquellos tiempos, en el tiempo del Señor Jesucristo, las casas no tenían agua ni desagüe. Las casas no tenían baños. Los baños estaban allá afuera, llamados los baños públicos. Es una costumbre cultural de aquel entonces. Entonces la gente se ponía su bata, su toalla, su jabonera, su cepillo y todos sus implementos de limpieza, de higiene personal, y iba por toda la calle y llegaba hasta los baños públicos. Las calles no tenían veredas como aquí, no tenían asfalto, las calles eran polvorientas, sucias. Y entonces el hombre salía de su casa, ya lo veo, algunos hermanos me los imagino, con su ¿cómo se llama esa bata del baño, ¿verdad? ¿Usted tiene bata de baño, hermano? Entonces no se baña, si no la tiene. Entonces va allá, camina y se baña. Y es más, habían siervos que los bañaban. Y salía bien bañadito, ya con su champú, bien peinadito, afeitado, los que tienen mucha barba, oloroso, y salía así, otra vez con su bata así, con la toallita aquí, con todos sus implementos, de regreso a casa. Pero en el camino se ensuciaba los pies, porque el camino era polvoriento. Y entonces las personas que tenían dinero tenían siervos que al llegar a su casa, después de estar limpios, bañaditos, venían y les lavaban solamente los pies, porque ya estaban todos lavados. Es un cuadro de la salvación. Usted y yo hemos sido lavados, todo, por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Por decir, Él nos ha bañado con su sangre preciosa. Él nos ha purificado con su sangre preciosa. Pero todavía caminamos en este mundo. Y al caminar en este mundo nos ensuciamos los piecitos. Y entonces es necesario que nos lavemos, ¿qué? Los pies. Todos somos peregrinos en este mundo y nos ensuciamos los pies. Eso se llama pecado. Y a pesar de que estamos todos limpios, necesitamos lavar nuestros pies. ¿Por qué? Porque hemos pecado. El siervo del Señor tiene que aprender a traer agua. A traer agua. ¿Amén? ¿Para qué? Para ayudar al peregrino, al hermano, a la hermana cansada. Hay que lavarle los pies. ¿Y quién se va a lavar los pies? Los pecadores. Todos somos pecadores. Mira, le están lavando los pies a fulano. ¿Qué pecador que es? Todos, empezando desde el pastor. Todos somos pecadores. Todos necesitamos cada día lavarnos los pies. Hoy día no ocurre eso. Pero en Medio Oriente tienen una costumbre. Nadie puede entrar a casa con los zapatos puestos. Es importante en esta cultura quitarse los zapatos allá afuera. Yo no me los quito, se quedan dormidos todos. Pero es importante quitarse los zapatos. En Medio Oriente, en China, en Japón, usted ve la cantidad. Vamos a poner una zapatería, hermano. Vamos a agarrar todos esos zapatos. Pero todo el mundo deja su zapato afuera. ¿Por qué? Porque ellos consideran, y no están lejos de la verdad,
que el calzado es lo más sucio que existe. Porque caminas por este mundo pero tan cochino. Tú nos da gente que escupe y a veces enfermedades. Hay tantas bacterias en los zapatos que los zapatos se tienen que quedar afuera. Tú no puedes entrar con los zapatos a casa. Mire, eso es una costumbre cultural que nos enseña una verdad espiritual. No meten el calzado sucio a la casa. Líder, no meta los pecados de su vida a su hogar. No meta los pecados de nuestra vida aquí, límpielos allá afuera antes. ¿Recuerdan el libro de Éxodo? Moisés allá, uy, ¿qué está pasando? Ahí hay una zarza. ¿Y cuál es? Está ardiendo, pero no se consume. Voy a ver qué es lo que pasa. Y se acerca y dice, ¡alto, Moisés! ¡Alto! Quita tu calzado, quita tu sandalia. El lugar que pisas es santo. Miren la enseñanza. Miren la enseñanza. En Medio Oriente, cuando se quiere ofender a una persona, uno se saca el zapato y se lo lanza. Es la peor ofensa que existe. Los pies. Nos trae esa enseñanza. Aquí vemos a Abraham buscando agua para lavar los pies. Ya están todos lavados, pero sus piecitos se ensuciaron. Y empieza por usted. El verdadero líder aprende a lavarse sus pies y aprende a traer agua para lavar los pies a los demás. Amén. Y nota lo que sigue diciendo aquí en el versículo 5. Después de lavar los pies, versículo 4, perdón. Y recostaos. ¿Qué significa recostados? Sentados. Descanso. Descanso. Después de lavar los pies, yo me imagino, subiditos los pies sobre, ¿sí? Con los piecitos en alto, refrescaditos. Siéntate. ¿Cuándo encontramos descanso? ¿Antes o después de lavarnos los pies? Después de lavarnos los pies. Qué interesante. No puede haber descanso en el corazón del creyente si no vive una vida constantemente lavándose los pies. Si no vivimos una vida lavando nuestro pecado, no podemos descansar. Usted no me puede decir que vive una vida tranquila, en paz, si usted no se lava los pies. Mire el orden. Y cuidado, las matemáticas de Dios no son las matemáticas del mundo. En la matemática del mundo dice el orden de los factores no altera el producto. En la matemática de Dios sí. El orden de los factores muchas veces sí altera el producto. El orden es lavarse los pies. Y luego, ¿qué le dice? Recostaos. Descansa ya. ¿Ya te limpiaste? Descansa. ¿Cómo podemos entrar al descanso del Señor? Sin pecado. Quita tus sandalias. El lugar que tú pisas es santo. Borra tu pecado. Lava tus pies, porque el lugar en que estamos es santo. Y este es el cuadro de ese siervo de Dios, conforme al corazón del Señor. El deseo de limpiar nuestros pies cada día. Y dice que se recostaron debajo de un árbol. Cada vez que miramos este árbol en la actitud de colocarnos debajo la sombra del árbol, ese árbol es un cuadro de la cruz de Cristo. Ese árbol es un cuadro del madero donde murió Cristo. En el libro de Génesis mismo, allá si me equivoco, perdónenme, pero yo creo que está en el capítulo 40, cuando José le interpreta el sueño al copero y al panadero. El copero regresa a su puesto, es decir, resucita, un cuadro de la resurrección, y el panadero es colgado, dice, de un árbol. Lo colgaron en un árbol, lo colgaron en el madero. El árbol en la Biblia es un cuadro, cuando lo tomamos en ese contexto de ponernos debajo del árbol, es un cuadro de Cristo. Pastor, si usted nos ha dicho muchas veces, y la Biblia lo dice, que el árbol es un cuadro del hombre, y entonces ahora, ¿cómo dice que es un cuadro de Cristo? Claro, Cristo se humanó. El árbol nos muestra la humanidad de Cristo. Y entonces cuando dice que se lavaron los pies, luego descansaron. ¿Dónde descansaron? Debajo de la sombra de un árbol. ¿Dónde está nuestro descanso? Bajo la sombra de la cruz de Cristo. Amén. Bajo la sombra de la cruz de Cristo. ¿Y cuándo podemos recostarnos y descansar? Cuando nos lavamos
los pies. Mire el orden en que encontramos estas cosas. Versículo 5. Y traeré. Ok, ahora él no solamente está dando órdenes, sino que está participando. El verdadero líder de Dios participa. El verdadero líder no dice hagan, vayan. No, él dice hagamos, vayamos. ¿Qué está haciendo? Enseñando con su propio ejemplo. ¿Escuchó? ¿Cómo vamos a motivar a las personas a que vayan? Yendo yo primero. ¿Cómo motivamos a las personas a que vivan una vida de santidad? Empezando con mi propia vida. ¿Cómo voy a motivar a las personas a estudiar las Sagradas Escrituras? Haciéndolo yo primero. La gente tiene que ver que yo estoy en la palabra, viviendo la palabra. Hagamos, traeré. Él no dijo traigan ahora, como dijeron, traigan un poco de agua. No, ahora voy a traer el pan. Qué interesante que nuestra responsabilidad es también traer el pan. ¿Para qué sirve el pan? ¿Para qué sirve el pan? Para comer, para alimentarnos. Y al alimentarnos estar fuertes. El pan de vida que es Cristo Jesús también es un cuadro de la palabra viva. Tenemos que traer el pan. Tiene que haber pan en nuestra casa. Qué triste una iglesia que no tiene pan. No hay alimento. Qué triste un hogar donde el líder no se preocupa por traer pan. No hay alimento. Y si no trae el pan espiritual, no hay alimento espiritual, no hay crecimiento. El líder, conforme al corazón del Señor, tiene que traer constantemente pan para su casa. Y así como salimos y trabajamos 8, 9, 10 horas para traer el pan literal, físico a la mesa de nuestra esposa y nuestros hijos, también lo tenemos que hacer con el pan espiritual. El mismo esfuerzo que tenemos y que hacemos para ir y conseguir dinero y traer el pan literal, lo tenemos que hacer también para traer el pan espiritual. Dígame. Es importante el pan. Si no traemos pan, vamos a ser raquíticos espirituales. La familia no va a crecer y van a haber problemas. ¿Sabe por qué? Porque no hay un bocado de pan. Traeré un bocado de pan. Nota que no dice voy a traer pan en abundancia. No, un bocado. Explicaba esta mañana en la escuela dominical. A veces hay palabritas y no nos damos cuenta. Un bocado de pan. ¿Qué hubiera sido si el versículo dice traeré pan? No, aquí dice específicamente un bocado de pan. O sea, la suficiente cantidad que solamente entra a tu boca, porque de ahí viene la palabra bocado. Un poquito de palabra, otro poquito cada día. Y poco a poco la palabra va entrando y va haciendo su trabajo, su efecto. Gota a gota, palabra a palabra, bocado tras bocado, despacito, sin atragantarse, con cuidado. Y vamos bocado a bocado comiendo el pan, que nuestro cuerpo va asimilando. ¿Se imagina cuando nos aborazamos y tragamos, perdón la expresión, estamos todos cachetones, nos atoramos? No, un bocado lo suficiente para digerirlo, lo suficiente para asimilarlo. ¿Está escuchando bien? De a poquito, despacio, con tranquilidad, dando tiempo a la digestión, bocado tras bocado. Espiritualmente igual. No coma ansias, despacio, tranquilo, bocado tras bocado. Hoy conocemos las Escrituras. Cuando empecé no sabía nada, pero a través de los 45 años ha sido bocado tras bocado, con paciencia, confiando en Dios. Traeré un bocado de pan. ¿Qué? ¿Abraham no era rico como para poner un montón de pan ahí? Sí, pero él dice un bocado. No te indigestes, despacio, un poquito. ¿Qué me enseña eso? Que el líder tiene que saber dosificar. Que el líder tiene que saber cuál es la dosis exacta que necesita mi familia.
¿Cuál es la cantidad exacta? El mucho comer no significa el mucho alimento, créanme. Despacio. Y dice, traeré un bocado de pan y sustentad, ¿qué dice? Vuestro. Qué absurdo, ¿verdad? En vez de decir, sustentad la panza. ¿Verdad? Hay cosas en la Biblia que suelen ser ilógicas. Pero lo ilógico de Dios es más sabio que de cualquier sabio de la tierra. Y sustentad vuestro corazón. Porque este es un cuadro no del alimento físico. Es un cuadro que nos enseña el alimento espiritual. ¿Cómo sustento mi corazón? ¿Cómo sustento esa parte espiritual tan importante para mi vida? Con el pan de vida, con la palabra de Dios. Por eso dice, sustentad vuestro corazón. ¿Y qué más dice? Y después pasaréis. No te irás. No vas a pasar si primero no te lavo los pies. No vas a pasar si primero no descansas bajo el árbol. No vas a pasar si primero no te alimentas con un bocado de pan. Y después que des estos 3 pasos, puedes pasar. Nuestra tarea como líderes es exactamente la misma. Nuestra responsabilidad como líderes es la misma. Y después puedes pasar. Mire a sus hijos. Un día, amado líder, sus hijos van a pasar. Pero que no pasen si primero no se lavan los pies. Si primero no aprenden a descansar en el Señor. Si primero no comen un bocado de pan cada día. Y algún día usted puede decirles, puedes pasar. Enfréntate a la vida. ¿Estás preparado? ¿Vio? ¿Cuál es el primer paso? Agua para lavarse los pies. Que cada uno de nuestros hijos, cada uno de los miembros de esta iglesia, sepa usar el agua de vida que sirve para limpiar nuestros pies. Que cada uno de nuestros hijos sepa descansar en el Señor. Para que cuando enfrente la vida no viva agobiado, no viva desesperado, no, que viva recostado, descansando en el Señor. Y luego, cada uno de nuestros hijos debe salir de casa bien alimentado espiritualmente. ¿Qué ocurre cuando literalmente salimos de casa sin comer? Por ahí en algún restaurante, en alguna carretilla, como decimos en mi país, podemos comer cualquier cosa, ¿verdad? No la cantidad que va a hacernos bien. De repente comemos comida chatarra, como llaman hoy día. ¿Qué ocurre si tú a tu hijo no lo alimentas correctamente? Va a salir al mundo y el mundo lo va a alimentar en forma incorrecta. ¿Qué ocurre si alguien de nuestra iglesia pasa por aquí, no se alimenta y se va a otro sitio? Es muy posible que la mala doctrina lo alcance. ¿Por qué? No lo alimentamos. Igual, en los términos personales. Lavar, limpieza, recostarse, descanso, confianza, alimentarse de pan. ¿Y después qué podemos hacer? Pueden pasar. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Mira qué interesante. Esta expresión dice, y después pasaréis, después de haber lavado tus pies, después de haber descansado y recostado debajo del árbol, y después de haber comido el pan, ahora sí puedes pasar. ¿Por qué? Por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Qué indica eso? ¿Por qué cree que usted está aquí? Para esas 3 cosas. ¿Para qué cree que sus hijos están pasando por su hogar? Para eso. Por eso han pasado por tu casa. ¿Para qué? Para que le laven los pies, para que le enseñes a descansar en el Señor, para que los alimentes espiritualmente y sepan descansar bajo la sombra de la cruz de Cristo. Para eso Dios te los ha dado. Para eso Dios se los ha puesto en tus manos. Para eso son herencia de Dios, los cuales tienes que administrar. ¿Para qué cree que Dios los ha traído a esta casa?
Los ha traído para que aprendan a lavarse los pies. Los ha traído para que aprendan a descansar en el Señor. Los ha traído para que aprendan a comer la palabra del Señor. Y algún día les diré, ahora sí puedes pasar. Pasas, sí, pero no antes sin haber cumplido el propósito de Dios. Qué triste cuando nuestros hijos pasan por nuestra casa y no hacemos ninguna de estas cosas. Y luego los pobres tienen que enfrentar el mundo. Ay, los dolores de cabeza que vamos a enfrentar. Ay, los sufrimientos que vamos a padecer. Qué triste cuando alguien pasa solo por nuestra casa sin lavar los pies, sin descansar en el Señor, sin comer la palabra de Dios. Rompemos el propósito del Señor. Abraham dijo, por eso has pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que pasaste para cumplir un propósito. Ninguno de nosotros pasa por aquí sin cumplir un propósito. Ninguno de nuestros hijos pasa por nuestro hogar sin no antes haber cumplido el propósito de Dios. Y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Cómo se autodenomina Abraham? Siervo. Ah, pero es un señorón que tiene muchos años y que tiene mucho dinero y que tiene muchos siervos, pero ahora él se autotitula y se considera un siervo. ¿Cómo tenemos que llamar? Ah, no, es que yo soy el pastor fulano. Siervo. Siervo. ¿Qué tiene que hacer un siervo conforme al corazón del Señor? Lavar los pies. ¿Qué más? Descansar en el Señor. ¿Qué más? Alimentarse del Señor. ¿Qué más? Descansar bajo la sombra de la cruz. ¿Qué más? Ser siervo. Si nosotros aprendemos estos requisitos, vamos a ser buenos siervos. ¿Qué de su vida, amado hermano? ¿Está trayendo agua al hogar? O mejor, ¿está trayendo agua a su vida para lavar los pies? ¿Está aprendiendo a descansar en el Señor? ¿Está pasando tiempo en la palabra de Dios, realmente trayendo bocado tras bocado a su vida y a su familia? ¿Qué está pasando? Vamos a inclinar nuestros rostros. Inclinemos los rostros. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Y sea honesto. Sea honesto. Recuerda, no es delante de mí, es delante de Dios. Si hay cosas que arreglar, yo le invitaría a venir aquí delante y acercarse al altar del Señor con toda honestidad. Señor, necesito lavar mis pies. Señor, yo necesito. Estoy lavado completamente, pero al caminar en este mundo me acabo de ensuciar. Y tengo que ser como Abraham, que se traiga agua rápido. Es importante, y él se fue a prisa a hacerlo, porque es importante que usted hoy día lave sus pies espirituales. Es de imperiosa necesidad. Necesita hacerlo. No deje para mañana, dice un dicho, lo que hoy puede hacer. Necesita lavar su corazón. Necesita lavar sus pies. Y nota, no dice lavar un pie, no, los pies. Todo. Todo. Los dos. No una parte de su vida, no, todo. Tal vez usted no está aprendiendo a descansar en el Señor. Y claro, no se puede uno recostar si no se ha lavado los pies primero. No puede uno descansar. Y luego tampoco puede comer del pan. Y tampoco puede estar debajo de la cruz de Cristo si primero no se lava. Todo empieza ahí. Ese orden es importante. No me diga que usted tiene paz en el corazón. No me diga que usted puede descansar debajo de la cruz de Cristo. No se equivoque. No se engañe. Primero tenemos que lavarnos, porque nos ensuciamos.
Usted, líder en su hogar, acostumbra a lavarse los pies cada día. Realmente, yo le invito esta mañana. Yo le invito, sin el afán de avergonzarlo ni que se sienta mal, sino con el deseo profundo de mi corazón, que arregle su vida delante de Dios. ¿Alguien más quiere venir antes de orar? ¿Está conforme con su vida? ¿Está conforme con su vida espiritual? Si usted no se lava los pies, es una ofensa para la casa de Dios. Recuerde la costumbre en Medio Oriente: hay que quitarse los zapatos. Moisés escuchó: quita tu calzado, el lugar que pisas es santo. Quita tu calzado espiritual, esta es la casa de Dios, es santo. No podemos acercarnos sin quitar nuestro calzado. ¿Habrá alguien más? Yo siento en mi corazón que hay algo más. ¿Qué de usted? ¿Todo está bien? Si todo está bien, quédese ahí. Si hay algo, venga delante del Señor. Amén. No me lo tiene que confesar a mí. No, yo soy un hombre como cualquiera, tan pecador como usted. Venga y abra su corazón delante del Señor. Dígaselo a Él. Vamos a orar. Tal vez usted no tiene a Cristo en su corazón. Y usted quisiera abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, no solo me falta lavar los pies, me falta lavarme todo. Yo te necesito, Padre. Necesito que tú me limpies, me purifiques. Te necesito, Padre. No pases de tu siervo, quédate. Habrá alguien. Póngase de pie ahí en su lugar. Si usted desea por primera vez en su vida aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, vamos a inclinar todos nuestros rostros. Vamos a orar. Buen Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo simple que es tu palabra, Señor, pero al mismo tiempo encerrando verdades tan profundas. Viendo a este hombre, Señor, y las cosas que él hizo, cosas físicas, cosas literales, materiales, para enseñarnos verdades espirituales, lavándose los pies, porque es lo que necesita tu pueblo. Cada día que caminamos en este mundo, llegamos a tu presencia con los pies sucios, Padre. De tal manera que necesitamos del agua que es Cristo. Cristo dijo: yo soy el agua. Y es agua no solo para calmar la sed, sino también para limpiarse, como hacía el sacerdote en el tabernáculo. El agua de la purificación, el agua del lavamiento. Necesitamos lavarnos, Padre. Y tu Hijo Jesús es el agua de vida. Padre Celestial, tú eres nuestro descanso, Señor. Tú eres nuestro recostarnos. Y qué paz interior sentimos y descansamos en ti cuando hemos de lavar nuestros pecados. Por eso te pedimos, Padre, perdón. Lávanos, límpianos. Oh Padre Celestial, reconocemos que ya estamos todos lavados, pero nos ensuciamos al caminar. Bendito Dios, ayúdanos a recostarnos bajo el árbol. Ayúdanos a descansar bajo la sombra de la cruz de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a alimentarnos bocado a bocado, día a día, para crecer
para aprender a ser siervo. Un siervo limpio, un siervo confiado y descansado en ti, un siervo alimentándose para alimentar a otros. Gracias, papá. Bendice tu iglesia, te lo ruego, bendito Dios. Te doy gracias. Bendice a todos los que están aquí en el altar y a todos en la congregación. Inclina tu oído, Señor, y concédele la petición de su corazón. Gracias, bendito Dios, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.